Bueno, acá tenemos a partir de este circuito, entonces tenemos este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Uno podría trabajar con este sistema de ecuaciones simplemente haciendo ¿qué? Haciendo precisamente la sustitución de I1, ¿bien? A ver, acá, ¿qué sería conveniente? Podríamos hacer la sustitución de I1 o tal vez podríamos mejor hacer la sustitución de I3, es decir, I3 que es igual a I1 menos I2, ¿cierto? ¿Por qué sale un poco más conveniente esto? Bueno, porque si reemplazamos acá igual I1, tenemos acá que escribir como estas derivadas, ¿sí? Escribir estas derivadas. Pero entonces, a ver, ¿qué pasa si reemplazamos I3? Si reemplazamos I3, queda de la siguiente manera. Queda L por de I1, derivada de I1 con respecto al tiempo, ¿sí? Más R1 por I2 igual a ET, a E de t. Acá vamos a reemplazar entonces I3 por I1 menos I2. Y básicamente va a quedar así. L por la primera derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo. Acá más R2 por I1 menos R2 por I2 más 1 sobre esta capacitancia por la carga igual a E de t. Igual a E de t. Bueno, ¿qué podemos hacer a partir de eso? Acá nuevamente, listo, tendríamos una ecuación diferencial en términos de dos variables, ¿no? Pero, bueno, de las corrientes I1 e I2. Pero el problema es que sigue apareciendo la carga. Sigue apareciendo la carga. ¿Cómo relacionar la carga acá en este capacitor? ¿Cómo relacionar ahí la carga con respecto a ese capacitor? Profe, una pregunta. Capacitancia es voltaje, carga sobre voltaje, ¿sí? O sea, lo que tenemos ahí sería el voltaje, ¿no? O sea, Sí, lo que se está trabajando ahí sería voltaje, ¿sí? sí, eso sería el voltaje. 1 sobre la capacitancia por la carga es el voltaje. Es el voltaje, listo. Y ahí en el circuito de arriba no estarían en paralelo. O sea, los voltajes no están en paralelos. O sea, el voltaje no tendría que ser el mismo. Es que nosotros podríamos analizar, por ejemplo, si nosotros analizamos, eh, estarían en paralelo, pero de hecho la cuestión es que si nosotros miremos la malla, a ver, miremos la malla aislada de la derecha, la malla de la derecha. ¿Qué pasa en la malla de la derecha? Tenemos nosotros aquí la corriente, tenemos la corriente I3 por R2, ¿bien? Es decir, tenemos acá I3 por R2 más 1 sobre la capacitancia por la carga y acá entonces menos la corriente I2 por R1 y esto igualado a 0. Esta realmente es la clave que necesitamos para nosotros relacionar. Podríamos relacionar 1 sobre la capacitancia de esta ecuación y reemplazarla en la otra, ¿sí? A ver, es decir, podemos escribir lo siguiente para resolver nuestro problema. 1 sobre la capacitancia por la carga es igual a ¿qué? Va a ser igual a I2 R1, ¿cierto? Menos I3 R2. Básicamente vamos a tomar esta cantidad, y la vamos a reemplazar allá, acá en este sistema, ¿sí? Es decir, todo esto, que es 1 sobre la capacitancia por la carga, es I2R1 menos I3R2, ¿sí? I2R1 menos I3R2. Es decir, acá, vamos a escribir esto nuevamente. Esto es I2R1 menos I3R2. Pero recuerden que estamos reemplazando I3 como I1 menos I2. Es decir,
esto es menos I1 menos I2 por R2, ¿de acuerdo? Podemos escribir eso así. Entonces, escribiendo esto de esta manera, nos quedará I2 R1 menos I1 R2 más I2 R2. ¿Sí? Más I2 R2. Entonces podemos agrupar lo que tiene I2. Es decir, acá vamos a escribir I2 R1 más R2. ¿Bien? Acá podemos hacer entonces la siguiente cuenta. ¿Cómo va quedando entonces nuestro sistema? Bien, la primera ecuación no ha cambiado, ¿cierto? De I1 de T más R1 I2 igual a E de T. La segunda cambia de la siguiente forma. Entonces, a ver, toda esta cuenta que estamos haciendo acá es simplemente cambiando 1 sobre la capacitancia por la carga, ¿cierto? Y sustituyendo lo que viene siendo I3. Pero ahora recordemos lo que teníamos acá para I1 e I2. Es decir, acá tengo L por DI1 sobre T. Y acá tenemos I1 con R2, ¿cierto? I1 con R2 menos I1 con R2 queda 0, ¿vale? Ahora tenemos acá menos I2 R2. Y acá con este más I2 R2 queda simplemente esto. Es decir, queda esto más R1, ¿cierto? I2 igual a E de T. Acá estamos encontrando un problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Soluciones infinitas, profe? ¿Al sistema? Básicamente estamos encontrando las mismas, las dos ecuaciones son la misma, ¿no? Es decir, esto no me está dando información. Si nosotros usáramos esa información de 1 sobre la capacitancia para modificar esta ecuación diferencial, lo que estamos notando es que solamente me está quedando una ecuación. Es decir, esto básicamente es como considerar la primera ecuación y no tendría entonces un sistema prácticamente. Ahí hay un problema y es por eso que necesitamos hacer alguna manipulación diferente y por eso el ejercicio pide que demostrar que se puede escribir de esta manera, ¿cierto? Se puede escribir de esta manera. Bueno, algo que pueden observar Profe, una ustedes. pregunta. Sí, señor. Es que no me acuerdo mucho, pero sé que hay una relación de trabajo en eso. No, Sé que hay una pero relación de trabajo en resistencias, pero no sé cómo es. No sé si de pronto por ahí. no, por ahí no nos vamos a meter. Bueno, A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, habíamos visto que la corriente es la derivada de la carga, ¿no? Es decir, acá podemos establecer que la corriente es la derivada de la carga, eh, pero entonces, ¿qué corriente va a ser derivada de la carga? Vamos a hacer entonces a partir de esto. Por acá no estamos del todo mal con esta relación que tenemos aquí, con esta relación que tenemos acá. No estamos del todo mal, pero hay que tener en cuenta esa carga. Esa carga, si ustedes observan, a ver, voy a borrar por acá algunos dibujos más. Esta carga que tenemos nosotros aquí es del capacitor, ¿cierto? ¿Sí? Y sabemos que en general la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pero aquí, la corriente, ¿cuál corriente será? Mírenlo aquí, es la corriente I3. Bueno, con respecto a lo que vamos a nosotros a resolver, si ustedes observan, lo que me pide demostrar el ejercicio es con respecto a la corriente I2 y la corriente I3. Es decir, que el despeje, este no lo vamos a hacer, realmente vamos a utilizar para este ejercicio lo que viene siendo la corriente I1, ¿sí? Es decir, vamos a sustituir I1. Eso de todas formas no nos quita el problema de la carga, pero vamos a ver qué hacer con el tema de la carga. Y pensando que ya no voy a sustituir la corriente I3, entonces vamos a ver qué pasa con la corriente I3.
Resulta que la corriente I3 es la derivada de la carga, ¿cierto? Ahí en el capacitor. Pero la carga, creo que bueno, borré la otra ecuación que tenía. La carga, miremos esto aparte. Bueno, ¿qué nos había dado la carga de aquí? Es decir, 1 sobre la capacitancia por la carga, ¿qué nos había dado de esta ecuación? Esto era igual a I2 R1, ¿cierto? Era igual a I2 R1 menos, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos I3 R2, ¿cierto? Menos I3 R2. Es decir, que la carga, ¿quién es? Es C por R1 por I2 más, menos C por R2 por I3. Pero la derivada de la carga, esa derivada de la carga, ¿quién viene siendo? La derivada de la carga es I3, ¿cierto? Esa derivada de la carga viene siendo I3. Es decir, de hecho, acá yo debería tener que I3, que es Q', I3 que es Q', es igual a ¿qué? A ver, ¿es igual a qué? C por R no cambia, ¿no? O sea, acá tengo CR2, esto es constante, CR2, I2, derivo con respecto al tiempo, entonces tengo I2' menos CR2, y 3 depende del tiempo, entonces tengo acá I3'. Es decir, de hecho lo que estamos obteniendo por otro lado es esto. Dos cosas. Entonces vamos a poder reemplazar ahora la carga, va a ser esto de aquí, ¿cierto? Va a ser esto de aquí, I3 va a ser esto de acá, I3 básicamente es C por R2 y 2', y 2' pues es la derivada de I2 con respecto al tiempo, ¿cierto? Y 3' es la derivada de I3 con respecto al tiempo. A ver, hagan esas sustituciones, esto no nos está llevando a nada, de hecho estamos viendo que lo que nos pide el ejercicio es resolver en términos de I2 y de I3. Entonces realmente lo primero que vamos a hacer es reemplazar I1. Vamos a reemplazar I1. Y bueno, una vez demostrado esto, muchachos, en adelante, simplemente cuando tengamos este sistema, un sistema de este estilo, no vamos a hacer como tal ley de mallas, ¿vale? Porque ya estamos viendo que con ley de mallas, listo, nos está saliendo esto, ley de nodos, pero una vez demostrado, entonces vamos a asumir que el sistema que se plantea es directamente este, ¿vale? Y así para el ejercicio 14. Es decir, esos sistemas, yo les recomiendo que hagan por ahí en su cuaderno el dibujito del circuito, de la forma del circuito, y pongan el sistema que modela ese circuito, el sistema de ecuaciones. Esto nos va a servir mucho para cuando estemos en transformada de Laplace, porque allá vamos a necesitar plantear el modelo y resolverlo con transformada de Laplace. Bueno, trabajen un momento en eso. No sé si ustedes escuchan música, es que acá enfrente hay como una serenata. Sí, profe. Sí, se escucha mucho la música ahí. Es sábado, serenata por aquí. Es sábado de serenata, profe. Tranquilo, vaya y recíbala. No, pero entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Voy a apagar el micrófono para no molestarlos acá con el ruido igual. Lo que vamos a hacer, a ver, aquí en esto, vamos a reemplazar I1, ¿bien? Primero reemplacemos I1, acá en todo esto. Y si ustedes observan, por ejemplo, la primera ecuación, ¿cómo queda? A ver, reemplazando I1. Voy a apagar el micrófono.
Bueno, acá simplemente reemplacé I1, ¿no? Reemplazamos I1. Ahora sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Dos cosas. Bueno, uno sobre la capacitancia por la carga es esto, ¿cierto? Es decir, esto de acá lo voy a reemplazar directamente. Voy a escribir acá R1 y 2 menos R2 y 3. R2 y 3. Y por otro lado, entonces observe, el I3 tiene esta relación. Tiene esta relación que está apareciendo acá. Porque si ustedes observan la forma que tiene esto, bueno, por acá sigue apareciendo. Bueno, vamos a hacer primero esa sustitución, pero la pregunta es cómo salen estos R1 por DI2, ¿no? Estos R1 por DI2. Entonces van a hacer esta sustitución. Háganla y veamos qué queda. Háganla. Vamos a reemplazar directamente lo que es Q, ¿no? Reemplacemos lo que es Q aquí y acá cuando reemplazamos I3. Porque si no nos queda igual a la primera, ¿no? Es decir, acá en este I3 reemplazamos esta parte. A ver. Bueno, ya vi de dónde es que están sacando la otra ecuación. De hecho, es más sencillo que lo que estamos haciendo. Observen que prácticamente ya la tenemos acá. Veamos. Acá donde despejamos nosotros I3,
porque estamos viendo que la otra ecuación no me está dando nada de información, ¿cierto? Donde tenemos acá nosotros I3, igualemos esto a 0. ¿Qué queda? Es decir, igualando esto a 0, nos queda C, R2, I2', menos C, R2, I3', y esto igualado, bueno, menos I3, ¿cierto? Menos I3, pasamos el I3 acá al otro lado, igualado a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por menos 1 y a dividir todo en C. Es decir, queda menos R2, I2', menos, ¿quién? Bueno, acá queda más R2, I3', ¿sí? Y acá queda entonces, estoy multiplicando por menos 1, más 1 sobre C por I3 igual a 0. Y miren la segunda ecuación que tenemos allá. Veámosla. Tenemos menos, bueno, esto es R1 I2', ¿cierto? Menos R1 I2'. Acá está. Bueno, es que en algún momento acá la embarré. Esto es R1, ¿no? Esto es R1. Y acá aparece menos R1 I2' más R2 I3'. Acá está. Más R2 I3' más 1 sobre la capacitancia I3 igual a 0. Acá está. Esa es la ecuación. Es decir, ¿qué se está haciendo para tomar el sistema? Se está tomando esta ecuación. ¿De dónde surge esa ecuación? De la malla de la derecha. Observe, estoy obteniendo la ecuación de la malla de la derecha. ¿Sí? De la malla de la derecha, estoy teniendo en cuenta que I3 es la derivada de la carga y trabajo con esto para reemplazar la carga. I3 es la derivada de la carga. Y concluyo con esta. Y la otra ecuación, ¿de dónde sale? De la primera malla, la malla de la izquierda, que fue esta que nos salió desde el principio. La que no estábamos encontrando era la segunda, ¿cierto? Esa era la que no estábamos encontrando. Entonces, con esto se puede trabajar con el sistema de ecuaciones. A ver, ¿por qué se trabaja de esta manera? Porque lo que estamos viendo nosotros prácticamente es que si planteamos el sistema así con la malla completa, que fue lo que hicimos, ¿qué pasa con esta ecuación? Aparece la carga. Y si reemplazamos la carga por esto que está aquí, ¿qué nos queda? Nos queda la misma primera ecuación, ¿cierto? Si reemplazamos aquí la carga por esto, nos quedan las dos ecuaciones iguales. Es decir, no tengo un sistema. Tengo una sola ecuación. ¿De dónde saco la otra ecuación para poder completar el sistema? Entonces, de la malla de la derecha, donde también aparece la carga, ¿cierto? Aquí aparece la carga. Y pues uso la relación, esta relación que está acá. La tercera corriente, I3, es la derivada de la carga. Y bueno, ahí continuamos. Entonces, cuando nosotros tengamos que plantear un sistema de ecuaciones para un circuito con esa forma, muchachos, ténganla por ahí para no tener que volver a hacer toda esta deducción, ¿bien? Se plantea de esta manera. Se plantea de esta manera. Y ahora con ese sistema se puede trabajar bastante cómodamente. Quiero que veamos cómo se plantea entonces el otro sistema, para que nos quedemos convencidos de que si tiene la otra forma el circuito, básicamente, bueno, el del ejemplo 13 no, ese creo que fue el que ya hicimos, el ejercicio 13, pero este que está acá, vamos a llevarnos entonces lo que viene siendo, más o menos podría ser algo parecido a lo que hicimos ya, ¿no? Entonces, si tomamos nosotros este circuito, podemos plantear algunas ecuaciones, ¿cierto? ¿Qué ecuación surge directamente? La de la malla de la izquierda. Si nosotros tomamos la malla de la izquierda, ¿qué pasa? Tenemos ahí entonces que L1 por la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo más R por I2 es igual a la fuente, ¿cierto?
tenemos esto así. Vamos a ver con qué completamos acá. Si nosotros observamos la segunda malla, la malla de la derecha, recorriendo la que nos queda. Bueno, nos va a quedar básicamente lo siguiente. Nos queda por acá. La corriente que atraviesa este capacitor, la corriente I3, deja como resultado la caída potencial 1 sobre la capacitancia por la carga. Nuevamente aquí la carga es la derivada de ¿quién? De la corriente, es decir, que I3 es Q', tengamos esto en mente, ¿vale? I3 es Q'. Y luego, ¿qué podemos escribir a partir de eso? ¿Qué podemos escribir? Bueno, terminemos la malla. Terminando la malla, recorriendo entonces esta resistencia, nos queda menos RI2 igual a 0, ¿vale? RI2 igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, si recorremos la malla completa, es posible que nuevamente tengamos problemas como fue hace un momento. Vamos a tener en cuenta también la ley de nodos, ¿cierto? Nuevamente acá I1 es I2 más I3. Aprovechemos que en este momento está tomando descanso la serenata. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Observen. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros hace un rato? Hace un rato lo que pudimos hacer fue despejar precisamente la carga, ¿cierto? Es decir, la carga, ¿quién es? Es C por R y 2. C por R y 2. Entonces, la corriente I3 es Q', ¿cierto? La corriente I3 es Q'. Y ¿esto qué será? Entonces, esto es C por R por I2', ¿cierto? Estamos derivando, porque la corriente I3 es Q'. Derivamos Q, nos da esto. Es decir, que a partir de esto quedamos con la siguiente ecuación. Nos quedamos con la ecuación CRI2' menos I3 igual a 0. Y ahora vamos a ver a qué tenemos que llegar. Si ustedes observan la ecuación diferencial es en términos de ¿quién? Es en términos de I1 e I2. Es decir, vamos a sustituir I3. ¿I3 quién es? I3 es I1 menos I2. Vamos a hacer esta cuenta. Bueno, vamos a ordenar. Esto es R por C, ¿cierto? I2 ¿quién es? Bueno, es la segunda derivada, la derivada de I2 con respecto al tiempo menos I3. Es decir, esto es más I2 menos I1 igual a 0. Si ustedes observan, es la ecuación diferencial que tenemos de segunda y de esa manera entonces completamos nosotros, ¿cierto? Miren, nuestro sistema de ecuaciones. Esto es RC, segunda derivada de I2 primera derivada de I2 con respecto al tiempo, más I2 menos I1 igual a 0. Precisamente acá, bueno, yo podría establecer tal vez el sistema de otra forma, pero pueden hacerlo y verán que tal vez se van a encontrar problemas como trabajar con la carga, ¿cierto? Trabajar ahí con la carga y eso resulta un inconveniente. Entonces aquí básicamente estamos viendo, muchachos, cuando tenemos un circuito de este estilo, en adelante, cuando estemos en transformada Laplace, no quiero que hagamos todas estas cuentas, aunque no está de más saber de dónde salen, pero cuando tengamos un circuito de este estilo, este es nuestro sistema. ¿Bien? Así va a ser nuestro sistema, así lo vamos a plantear, modelando la carga I1 y la carga I2 de esta manera. Si tenemos entonces un circuito con esta forma, ¿cómo es nuestro sistema? Nuestro sistema es así, ¿cierto? Modelando la carga 2 y la corriente 2 y la corriente 3. Tengan en cuenta que yo cuando quiera resolver el sistema quiero hallar las tres corrientes, ¿no? Pero si yo resuelvo el sistema de ecuaciones diferenciales y ya hallo I2 y ya hallo I3, entonces por esta ley de nodos, ¿cierto? I2 más I3 es igual a I1. Entonces, con estas dos puedo hallar I1, ¿vale? Lo mismo en el circuito de abajo. Entonces, si ustedes ven, este circuito que tenemos aquí